Queridas amigas y amigos de la Fraternidad del Santo Nombre, lectores del blog El Santo Nombre, suscriptores de YouTube y a toda la gente que nos sigue por cualquier otra plataforma, por cualquier otro medio, los saludamos con alegría, con el gusto de compartir nuevamente estos temas de espiritualidad que tanto nos interesan. Como saben, venimos leyendo muy despacito Las Memorias de un peregrino ruso, ese libro que a tantos nos ha servido para acercarnos, introducirnos y en cierto modo enamorarnos de la oración de Jesús. Práctica que a la vez es un camino espiritual concreto que trae junto consigo una cosmovisión, un modo de ver el mundo, de verse a sí mismo, a los demás y a Dios. El camino del esicasmo, que se sintetiza en esa búsqueda de la oración incesante a través de la oración del nombre de Jesús. Bueno, antes de continuar, siempre en esta introducción lo que hacemos con nosotros mismos es buscar la frecuencia más o menos adecuada para comunicar, para comentar. Y esa sintonía interior que buscamos es facilitada por lo que llamamos la actitud orante, a la cual nos rendimos, en la cual entramos ayudándonos del signo de la cruz. La cruz que nos trae al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien, vamos a continuar leyendo y comentar también algunas cositas, algunos temas. Como de costumbre madrugué, dice el peregrino ruso, porque recuerdan ustedes que el capitán terminó de leer el Evangelio pasada la una y nos retiramos a descansar. Como de costumbre madrugué, todos dormían. Cuando apenas hubo aclarado un poco, me precipité sobre mi amada Filocalía. Con qué alegría la abrí, como si me hubiera encontrado de pronto con mi padre, vuelto de un país lejano, o con un amigo muerto y resucitado. Es un poco exaltado, ¿no? Emotivamente el peregrino y por ahí exagera un poco. La besaba y daba gracias a Dios por habérmela devuelto. Enseguida empecé a leer a Teolepto de Filadelfia en la segunda parte de la Filocalía. Me sorprendió una de sus instrucciones. Aconseja al hombre simultáneamente tres tareas distintas. Cuando estés en el comedor, yo supongo que esto se refiere a la vida cenobítica, ¿no? En un monasterio. Cuando estés en el comedor, en el refectorio, dice, da alimento a tu cuerpo, lectura a tu oído y la oración a tu mente. Pero el recuerdo de la dichosa noche pasada y de lo experimentado entonces me explicó esta afirmación. Y en el mismo momento se me aclaró un misterio. La mente y el corazón son independientes, cada uno puede actuar por sí solo, dice el peregrino. Veamos un poco. Cuando se refiere a la noche anterior, está hablando de que mientras el capitán leía el Evangelio y el peregrino escuchaba, repetía la oración en su corazón. Se refiere a esta simultaneidad de actividades. Él sentía el fuego de la oración en su corazón, la sentía repetirse y al mismo tiempo su atención se dividía e iba
hacia la escucha del Evangelio que allí se estaba leyendo. La mente y el corazón, dice, son independientes. Habría que examinarlo mucho más a esta afirmación. Es interesante, no sé si viene al caso que nos metamos en eso. Creo que él se refiere, a ver, vamos a la propia experiencia. La mente, por ejemplo, puede estar ofuscada, preocupada e incluso iracunda con algún tema. Y al mismo tiempo puedo estar orando en el corazón. Es decir, puedo tener una actitud orante, repetir la oración y ver que mi mente está ofuscada o muy lejos de la oración. Esto es experiencia. Lo podemos verificar todos. Esta toma de conciencia se produce gracias al famoso testigo, por llamarlo de algún modo, a un punto de observación todavía mental que se da cuenta de estas dos funciones, la función del corazón orante y la función de la mente divagante. Salió con rima. Creo que por ahí va esto que habla el peregrino, de que la mente y el corazón podían ser independientes. Ahora, una cosita más. Yo creo que a la larga, uno de los dos se impone. Y nuestro interés es que se imponga el corazón e impregne a la mente. Si la oración de Jesús arraiga en nosotros, esto va a ir silenciando la mente por sí sola, entre otras tareas que podamos hacer para silenciarla. Es decir, que pueden ser independientes, pero hemos de tender a unificar mente y corazón. Por eso nos dicen siempre los monjes de Filocalía que hay que tratar de hacer descender la inteligencia al corazón. Se refieren con esto a la mente, al corazón. Cuando el capitán se levantó, fui a verlo para agradecerle su bondad y para despedirme. Me dio una taza de té y un rublo y nos separamos. Feliz emprendí mi camino. Habría andado una versta cuando recordé que había prometido un rublo a los soldados que me habían asaltado y ahora imprevistamente lo tenía. ¿Dárselo a ellos o no? Pensé, ¿dárselo a ellos o no? Pensé. Una voz decía, ellos te golpearon, te robaron y por añadidura no podrán aprovechar tu rublo, pues están arrestados. Otra voz contestaba, acuérdate que está escrito en la Biblia, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y además, al que quiera litigar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Fíjense cómo el peregrino permanecía en este momento, en esa observación, en este darse cuenta de los funcionamientos que ocurrían en su mente. Advertía, testificaba las dos voces que en él se manifestaban. Entonces, ¿qué hago? ¿Les doy el rublo a quienes me han asaltado? Hay una tendencia. No tiene sentido, no lo van a aprovechar, etc. Ahí vienen las justificaciones, que en realidad lo que busca esa línea de pensamiento es quedarse con el rublo, lo apropiativo, lo posesivo, lo egoísta. Y la otra línea, en nuestra opinión más profunda, la otra voz, la otra tendencia, que le dice, oye, toma el Evangelio por referencia y ve por ahí, no hay vuelta. Convencido de lo que dice el Evangelio, volví a la estación y cuando me acercaba al convoy, vi que ya hacían salir a los condenados para proseguir la marcha hacia la estación siguiente. Corrí para alcanzar a mis soldados.
Puse en la mano de uno de ellos mi rublo y dije, arrepiéntanse y recen. Jesucristo ama a los hombres y no los abandonará. Con estas palabras me separé de ellos y retomé mi camino. Fíjense, recuerden el arrepentirse. ¿Vieron, por ejemplo, cómo empieza el Evangelio de Marcos? Convertíos, arrepiéntanse. El mensaje tanto de Juan el Bautista como de Jesús. Este arrepentirse tiene relación con la metanoia, el cambio de mente, cambio de dirección de la mente, o inversión de la correntada de nuestra vida. ¿Mm? Un cambio total de la orientación. Arrepentirse es darse cuenta del error. Me doy cuenta, tomo conciencia y dejo de sumarme a ese error. Me doy cuenta del dolor que produce en mí el pecado, la falta, el error, la oscuridad, y del daño que produce esto mismo en otros. Cuando me doy cuenta siento dolor y en vez de persistir en ello, con esa conciencia nueva que vino a mí, me doy vuelta, cambio el rumbo. ¿Mm? Y eso les decía el peregrino, les da el rublo. Yo no sé cómo habrá seguido la historia de los presos, pero es muy posible que haya tenido efectos benéficos en ellos. Primero por la sorpresa tremenda de que aquel a quien has robado te viene y te trae un rublo que te prometió para que tú le devolvieras sus cosas. Ese ejemplo puede producir cambios. El ejemplo vale mucho más que las palabras. Y entonces esta exhortación a cambiar de vida. El cristianismo siempre tuvo mucha relación con los presos, de asistir a los presos, a los encarcelados, a veces con justicia, a veces sin justicia, injustamente. Pero en cualquier caso es muy afín el consolar, el acompañar a quien ha quedado privado de su libertad. Es muy propio del verdadero cristianismo y del primitivo cristianismo. Muy bien. Con estas palabras me separé de ellos y retomé mi camino. Después de andar unas 50 verstas por la carretera, se me ocurrió tomar un camino más solitario y cómodo para leer. Iba casi siempre por los bosques y de cuando en cuando encontraba una pequeña aldea. A veces me quedaba sentado todo el día bajo los árboles, leyendo con avidez la filocalía. Muchos y maravillosos conocimientos saqué de ella. Mi corazón ardía en deseos de unirme con Dios por medio de la oración interior, que trataba de aprender con la ayuda y la guía de la filocalía. Me detengo un momento, fíjense, imaginemos cómo era la vida del peregrino. Fíjense, hay que sumergirse en las escenas cinematográficas del libro. Imagínense andar 50 verstas, no sé bien la equivalencia, pero es caminar muchísimo. Y se me ocurre tomar un camino más solitario a fin de leer más cómodamente, que haya menos distracciones. Imagínense los bosques, iba casi siempre por los bosques, de vez en cuando una pequeña aldea. Me hace acordar un poco al Camino de Santiago a veces. Me quedaba sentado a veces todo el día bajo los árboles leyendo con avidez. La función de la lectura espiritual tan mencionada en el cristianismo, sobre todo el de los primeros siglos, la función de la lectura espiritual. La lectura espiritual aconsejada como hábito que es útil adquirir diariamente, un momento de lectura espiritual, tiene la función muy útil de impregnarnos, de contaminarnos
en el buen sentido, de influirnos de lo que el autor nos está queriendo transmitir. La lectura de la Sagrada Escritura, por supuesto, sirve para esto, pero a veces la lectura de un autor espiritual nos acerca al cotidiano, a nuestro tiempo, a nuestro padecimiento más de hombres comunes, nos acerca la enseñanza evangélica y la vía espiritual mucho más fácilmente. Entonces, esta es la función que la filocalía cumplía en el peregrino. ¿Qué les quiero decir? Que me estoy extendiendo en vano. Ustedes habrán visto cómo muchas veces nos despertamos o en medio del día nos descubrimos fuera de sintonía, fuera del centro. Me he ido por la mente, me he ido por las divagaciones, me he preocupado, me tomó la ansiedad. Un momento, un buen momento, unos 15 minutos, ojalá media hora de lectura espiritual, muchas veces nos reconecta. Tengo que abrir el corazón y dejarme influir conscientemente por el autor que he elegido, alguien de mi confianza. Y creo que esto es lo que hacía con mucha frecuencia el peregrino. Imagínense todo el día en un bosque leyendo la filocalía. Salía de ahí totalmente influido por estos padres esicastas. Y eso lo sostenía. ¿Mm? ¿No es cierto, Gino? Si ustedes lo pudieran ver, bueno, estaba durmiendo bajo una colcha. Eh, entonces, mi corazón ardía en deseos de unirme con Dios por medio de la oración interior. Fíjense, mi corazón ardía en deseos de unirme con Dios. Esto es fundamental, el deseo de nuestro corazón, por medio de la oración interior que trataba de aprender con la ayuda y la guía de Filocalía. Sin embargo, sufría por no encontrar un albergue en el cual pudiera dedicarme únicamente a la lectura. Al mismo tiempo que la Filocalía leía mi Biblia y me di cuenta de que había empezado a entenderla más claramente. No como antes, cuando muchas cosas me parecían incomprensibles y confusas. Lo que dicen los santos padres es muy justo. La filocalía contiene la llave que abre los misterios de la Sagrada Escritura. Fíjense que es de acuerdo a la propia frecuencia interior, en otras palabras, de acuerdo a la música que se canta en nuestra ermita, como entendemos las cosas. Según es el corazón, según es el mundo interno, es lo que percibimos del mundo externo. Es como comprendemos e interpretamos y significamos los hechos que acontecen. Por eso también es tan importante cuál es la frecuencia, la música, cuál es la cosmovisión que vive en nosotros. Porque eso, en cierto modo, configura el mundo que vemos. Ninguno de nosotros ve el mismo mundo, aunque estemos ante un mismo paisaje. Porque lo que diferencia tu mundo del mío es la frecuencia interna en la que estamos, o la posición, o el punto de vista, o la cosmovisión, como quieras llamarle. Entonces, a medida que el peregrino se iba metiendo en los contenidos transmitidos por el esicasmo filocálico, volvía a la Biblia y de pronto la entendía más. Yo creo que esta nueva comprensión de la Sagrada Escritura no derivaba de un conocimiento adquirido en la filocalía, sino de la frecuencia de la cual se había impregnado. ¿Me explico? Bueno, fácil preguntar si me explico si nadie me va a contestar en la grabación. Entonces, poco a poco, conducido por la filocalía, comencé a comprender el sentido de la palabra de Dios.
Empecé a entender qué significa el secreto hombre interior del corazón, cómo es la oración verdadera, qué significa la adoración en espíritu, el reino de Dios dentro de nosotros, la petición oculta del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir estarán en mí? Dame tu corazón. ¿Qué es revestirse en Cristo? ¿Qué significan los desposorios del Espíritu en nuestros corazones? Etcétera. Bueno, sería bueno que lo explicara el peregrino. Pensando en esto y orando en mi corazón, escuchen bien esto, atendamos esto que es clave. Pensando en esto y orando en el corazón, todo lo que me rodeaba se me aparecía en su aspecto más maravilloso. Repito, porque me parece una llave, una puerta, una instrucción espiritual muy clara. Pensando en esto y orando en mi corazón, yo traduciría, teniendo en mente estos contenidos incorporados, teniéndolos en mente y orando en mi corazón, todo lo que me rodeaba se aparecía en un aspecto maravilloso. Árboles, pastos, pájaros, tierra, aire, luz, y todos parecían repetirme que existían para el hombre, como testimonio del amor de Dios, y todos oraban, todos cantaban gloria a Dios. Entonces entendí qué es lo que la filocalía llama conocer el lenguaje de las criaturas de Dios y descubrí la manera de hablar con ellas. Fíjense lo que cuenta el peregrino. Descubrió la manera de comunicarse con estas criaturas. Algo que es propio de muchos santos, no, no de muchos, de algunos, pocos santos, eremitas, ¿no? Como San Serafín de Sarov, Simeón el Nuevo Teólogo y otros desconocidos que de tan imbuidos que estaban en el Espíritu Santo podían vivir en la época de la creación, es decir, en la época del paraíso, eso queremos decir, donde la naturaleza volvía a tener las leyes originales, es decir, había una naturaleza transfigurada, se percibía la relación íntima entre todas las criaturas de Dios, y esto es lo que ha creado o producido hechos como aquel retratado en los iconos, por ejemplo, San Serafín dándole miel a un oso, sin que el oso lo destruya. Y así hay otros ejemplos, ¿no? En la historia de santos. Una fraternal convivencia de este que está con el Espíritu Santo en sí, con todas las criaturas de Dios. Es una escena propia de la teosis, de la deificación del hombre, donde llevado por una fe profunda, inquebrantable, permite el descenso del Espíritu Santo en esa persona. Sin una fe acendrada, cuesta que el Espíritu penetre en nosotros. Bueno, así caminé largo tiempo hasta llegar a un lugar tan desierto que en 3 días de marcha no encontré una sola aldea. Mi pan seco se había terminado. Estaba muy desalentado y temí morir de hambre. Fíjense cómo le cambia el estado. No está estabilizado. El peregrino no es un impasible, como nosotros, que de impasible nada. Es como nosotros. Es un hombre de a pie. Tiene estos estados altivos, tremendos, estas visiones, estos vislumbres, y después cae, vuelve a caer. ¿En qué? En la preocupación. Estaba muy desalentado y temí morir de hambre.
No debe ser fácil mantener la fuerza espiritual cuando tienes mucha hambre. Tampoco debe ser fácil. Entonces empecé a orar en mi corazón y el desaliento desapareció. Me confié a la voluntad de Dios y me sentí tranquilo y alegre. Yo creo que acá tenemos, ya está, no necesitamos más libros, más videos, más nada. Acá tenemos la clave del camino espiritual del esicasmo. ¿Cuál es? Estaba muy desalentado. Traigámoslo al cotidiano, nuestra vida cotidiana. Estaba muy desalentado. Y temí. En nuestro caso, no temeremos morir de hambre. Gracias a Dios no es esa nuestra situación. Pero tenemos infinito número de preocupaciones. Temo esto con mis hijos, temo esto con mi trabajo, temo esto de aquí, de allá, con tal, con aquel otro. Temo, temo, temo. Siempre el temor acecha en nuestra vida y esto nos sume en el desaliento. ¿Qué dice el peregrino? ¿Qué hay que hacer? Mirá qué fácil. Empecé a orar en mi corazón. Empecé a orar en mi corazón. Es decir, con sentimiento, desde la calidez, incluso desde el dolor de mi desaliento, desde ahí empezar a orar. Y el desaliento desapareció. Me confié, luego, me confié a la voluntad de Dios. Así que se haga lo que Dios quiera. Y enseguida me sentí tranquilo y alegre. Ahí está todo. Un gran resumen. Marchaba por un camino que rodeaba un enorme bosque. Cuando vi salir corriendo del bosque un perro, lo llamé y él, acercándose, me hizo fiestas. También yo me alegré. En este bosque debe haber un rebaño pastando y este perro sin duda pertenece a su pastor. O tal vez anda por aquí algún cazador. De cualquier modo puedo pedirle un poco de pan, pues ya hace 2 días que no como nada. También podré preguntarle por la aldea más cercana. Pensé. Y acá lo vamos a dejar por hoy, porque ya sabemos, ya sé lo que viene y no quiero entrar en ese otro relato. Cuando conoce a un guardabosques, a un guardaparques, diríamos hoy, y ahí viene otras enseñanzas muy interesantes. Bueno, no nos vamos a extender mucho más hoy, solo anticiparles, aprovecho para anticiparles, hoy es 26 de octubre. Hoy tenemos una misa en memoria de nuestra querida amiga y hermana Manuela. Eh, esa misa va a ser virtual. Por supuesto, el Padre la va a dar con la gente que esté allí presencial, pero nosotros asistiremos de manera virtual. Del mismo modo que el Padre José Antonio nos hacía las misas durante la pandemia. Fueron varias misas que tuvimos durante la pandemia, pero creo que eran grabadas, no en vivo. No estoy seguro, no recuerdo. En este caso va a ser en vivo, podemos entrar al Zoom, hoy mismo, domingo 26, a las 19 horas de España. 3 de la tarde de Argentina, porque ya cambió la hora en España. Hay solo 4 horas de diferencia. Podemos asistir a la misa en Zoom, que nunca es lo mismo, por supuesto, que la misa presencial, y podremos tener la comunión espiritual, ya que no la comunión presencial. Y quizá podamos inaugurar con esto una misa mensual, por ejemplo. Es una posibilidad que venimos barajando que nos oficie el Padre José Antonio, que nos acompaña desde 2019, pero también con otros sacerdotes.
¿m? Que puedan acercarse y ofrecernos la Eucaristía. Por ejemplo, con Estéfano, este padre de la entrevista, que habrán visto que les ha gustado mucho, y con otros también que ustedes conozcan y que puedan sugerir para la fraternidad. Una misa mensual no sería poco contar con ello. Bien, para terminar, ¿qué más? El día 8, el día 8 de noviembre, hemos sido invitados a compartir, a sumarnos a una capilla orante que tiene la gente de la oración centrante, que institucionalmente se llaman Extensión Contemplativa Internacional. La gente de habla hispana y portuguesa, ese sector de ellos, nos ha invitado a compartir una capilla que durará una hora. ¿Mm? Esto surge un poco a raíz, ¿se acuerdan de las 3 visitas, las 3 clases que nos dio Isabel Castellanos en el curso de mística sobre la enseñanza de Thomas Keating? Ahí surgió el deseo de complementarnos entre distintos grupos o movimientos o fraternidades que tendemos hacia lo contemplativo. ¿Por qué no complementarse? Compartir cosas en un espíritu libre de toda competencia, solidario, amistoso. Y creo que esto es un gran comienzo. Así que estamos muy agradecidos a Isabel, a Fernando, eh, que nos han invitado y a toda la gente de ahí de la oración centrante. El día 8. Esto será a las 8 horas de Argentina, 12 horas de España. El horario de esta capilla. Y por supuesto, cada uno tiene que hacer la conversión al horario de su país. Ya les vamos a publicar esto en el blog, se pondrá Candelas, lo pondrá en el tablón y por los distintos medios lo seguiremos anunciando. Motivo de gran alegría esta convergencia, la cual nosotros retribuiremos también en su momento invitándolos a ellos. Bueno, nada más por hoy entonces. Les mando un abrazo fraterno a todos, sin distinción, invocando de ser posible, sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.